with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Amigos de Espacio Alternativo, nos encontramos en un debate más, en un análisis más con nuestros expertos y analistas políticos de aquí de Santiago. Le quiero dar la bienvenida al licenciado Daniel Miranda. Gracias, bienvenido. Gracias, de pueblo. José Ángel García. Gracias. Ingeniero David Correa, bienvenido. Gracias, aquí estamos. El día de hoy estamos reunidos para platicar sobre los eventos que se dieron el viernes 13 en París. Un atentado que estremeció a la humanidad por completo, y creo que hubo reacciones a nivel mundial en todos lados. México no fue la excepción. Redes sociales se llenó hasta... se hizo un debate completo, claro, ¿no? Y pues eso es lo que vamos a platicar un poquito acerca de estas mismas situaciones. No sé quién quiere empezar. Abrimos ahí, está abierta la puerta. Pues un Estado Islámico radical que ya había amenazado con llenar las calles de París de cadáveres, y realiza ataques simultáneos en algunos centros públicos, dejando más de 300 heridos y más de 150 muertos. Creo que lamentable. La violencia siempre va a ser lamentable donde sea que se presente. Claro. Sí, pues yo creo que el atentado es como, bueno, en París es como una llamarada que se prende, pero de algo que ya estaba en el fondo, ¿sí? Como que nos conmueve mucho por el hecho de la cobertura mediática que se tuvo. Pero el debate, como tú bien dices, se origina precisamente porque esto, la de las muertes, yo creo que el tema medular es la humanidad que nosotros estamos tratando de rescatar con nuestro dolor, al expresar nuestro dolor a través de una banderita en el Facebook o una publicación, lo que tú quieras. Claro. Pero al final de cuentas, lo que preocupa es cómo a través de los medios sociales, a través de las redes sociales, nos enteramos de cosas y de otras no. A través de los medios de información masiva nos enteramos de cosas y de otras no. Entonces, el atentado lo único que evidencia es que ya es una ola de sangre que se derrama en el mundo y que está como llaman en ciencia, ahora hay un eurocentrismo hacia esto, y pues pobrecitos, ¿verdad? Los franceses. Bueno, pero ¿qué está pasando con los sirios? Esa mañana del 13 acababa yo de leer, se despliegan helicópteros franceses en no sé qué comunidad de Siria y hay bombardeos. Sí, entonces dices tú, bueno, pero ¿por qué a veces no hay tanto escándalo cuando son los ataques o llámalo tú atentados en otras partes? De todos modos, la acción es la misma, estás matando personas, estás acabando con vidas. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la política imperialista. No sé cómo lo ven ustedes. En América estamos igual, ¿eh? Así como en los imperios grandes se estuvieron repartiendo en Medio Oriente, hicieron países, diseñaron países. Aquí también en América, no recordemos que somos colonia de Inglaterra, de España, en el caso nuestro, Portugal, Francia, Canadá. Entonces, es una política imperialista donde los recursos, por eso es que son grandes imperios, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo tiene de independiente México? Claro. ¿Cuántos siglos no tiene ya Francia como imperio, como nación, buscando siempre la conquista de territorios y de recursos naturales? Claro, no. Dicho de lo que decía David, tiene mucha razón, ¿verdad? Aquí lo preocupante, y ahorita quisiera dar una opinión, preocupante es que como de pronto los medios de comunicación, que en este tiempo tienen una fuerza extraordinaria, que pueden cambiar de la noche a la mañana la perspectiva de un hecho, pero también la idea que se tiene de un suceso mismo, finalmente, porque de pronto se puede convertir en una algarabía mediática, un suceso, pero que la gente no entiende los trasfondos y solo se queda en la emoción y en el sentimiento de las imágenes, de los videos, que muchas veces ni siquiera son del mismo hecho. Eso es lo más grave que nos pasa a las comunidades, incluso yo creo que latinoamericanas, ¿no?
¿Qué pasa según mi punto de vista en París? Pues en París, sencillamente lo que está pasando es que hay mucho inmigrante, 10% de inmigrantes son islámicos, 10%, es decir, estamos como en unos 6, 7 millones de habitantes franceses que son inmigrantes islámicos. El país lo ha permitido, y lo ha permitido porque necesitaba sangre nueva para el trabajo, para el empleo. Pero también ha pasado esto que tú narras del imperialismo. Esto se suscita a partir del 11 de septiembre del 2001, ¿no? En el que el Estado Islámico levanta la mano contra el imperio que es Estados Unidos, y en él giran todos los demás imperios. A partir de ahí se comienzan a gestar esto que ahorita estamos viendo, porque pasó en España también, en Londres, acuérdense ustedes. Entonces, exacto, que son consecuencia de ello. Los estados islámicos, por su naturaleza, y esto es histórico, tendrán que ser así, radicales, porque para ellos no hay diferencia entre la vivencia de una religión, una espiritualidad, y la vivencia social. Entonces, su radicalismo siempre será, y el radicalismo será contra los infieles, ¿no? Contra aquellos que representen lo que no es el Islam, finalmente. Todo lo demás que no sea Islam será los infieles. Y entonces, a partir de ahí, pues entonces se va a generar este tipo de cosas. No es sorprendente que haya kamikazes, ¿verdad? No es sorprendente que haya personas bomba, y que el terrorismo siempre lo estigmaticemos árabes. Y bueno, el Estado Islámico es un montón de estados que son ricos en recursos, pero también son ricos en mucha cultura, porque ahí está la madre de las culturas finalmente, ¿no? La cultura sumeria. Y entonces, en ese sentido, pues, lo que debemos ahorita en este momento rescatar es que los ataques en París solo son un efecto de algo que está aconteciendo y que tiene que ver con el imperialismo, que tiene que ver con la invasión a los países. El imperialismo yanqui, como El dijo. imperialismo yanqui, o francés, ¿no? No, más atrás, es europeo. Claro, Porque Estados Unidos le gana a los imperios europeos el liderazgo político y económico a nivel mundial. Sí. claro. Después de la Segunda Guerra Mundial es como le dan así como que más forma al Medio Oriente, y empiezan a surgir también corrientes socialistas, a lo que le llaman Baas. Ahorita me fijé que José Ángel le llama estados islámicos, pero más bien eran estados árabes con ideas marxistas, comunistas. Pero luego viene en el 2010 la primavera árabe, ¿no? Y se empiezan en Marruecos y empiezan en todos los, en Egipto, ¿no? Debemos acordarnos, perdón, donde empiezan ya a reclamar las personas qué es lo que está sucediendo. En Siria, pues es algo muy especial. No solamente es la situación política, sino también la financiera. Hay mucho recurso en juego, y no por tanto yacimiento petrolero y de gas natural, sino porque es una pasada a Europa sin tener que ir a rodear el Pérsico y luego pasar por el otro canal para poder llegar al Mediterráneo, ¿no? Sino que por tierra podemos hacer ductos y que pueda llegar el gas natural sin problema a Europa. ¿Tú cómo ves la problemática ahí? Sí, yo coincido. Primero, verlo desde varias aristas. El primero es el tema social. Cómo impacta un asunto de estos en el mundo, y las expresiones tanto de los diferentes gobiernos del planeta como de la misma gente, la misma sociedad. Expresiones en las redes sociales, expresiones en los medios de comunicación, que todas son válidas, ¿no? Y a todos se les respeta. El punto de vista económico es muy importante que tú señales, que yo creo que es el punto fundamental de estos hechos. Los imperios, como se han aquí denominado, tienen una alta influencia en esos países con una cultura milenaria extraordinaria, y que tienen recursos petroleros históricos. Estados Unidos, como imperio, pues ha logrado hacer precisamente esto, un imperio en el mundo en base al petróleo. Y tenemos países como Venezuela, países como Ecuador, que tienen alianzas comerciales con Estados Unidos, pero
no están muy de acuerdo con la teoría económica que maneja Estados Unidos. Y lo mismo sucede en el Medio Oriente. Entonces, estos países son como una especie de gobiernos en desacuerdo con el imperio que no permiten la influencia de ningún gobierno porque ellos buscan autonomía, porque tienen recursos, porque tienen capacidad. Entonces, yo siento pues en el caso de Siria específicamente, coincido, es el paso para llegar a Irak, llegar a Irán, que ya recordemos que Estados Unidos, mismo Francia, habían advertido, en el caso de Irán, pues no procesar el tema de recursos nucleares, y aún así se hicieron, porque los demás países sí lo hacen. Entonces, yo creo que todo esto tiene un impacto, reitero, social y político. Algo que yo quiero apuntar antes de terminar con mi punto de vista. Lo que decía ahorita José Ángel es bien importante. Los ataques de Estados Unidos, el primer ataque que es emblemático, ahora con Francia, recordemos que usaban el Estado Islámico, usaba en aquellas personas extranjeras que utilizaban visas para poder pasar a los Estados Unidos. Ahora no. Ahora, según el conocimiento de los medios de comunicación, fueron los mismos franceses los que se hicieron estallar en los diferentes puntos que ya conocemos. Entonces quiere decir que el Estado Islámico ha ido avanzando con estrategia, con calma, y ahora utilizan a mismos ciudadanos de los países, en este caso de Francia, para llevar a cabo actos terroristas. Claro. Creo que la religión es un mero pretexto. O sea, sigo insistiendo en que la situación es más político-económica, porque no todo es religioso. Pues en Siria, nada más el Estado Islámico, ISIS, es quien utiliza la religión radical, el Islam. Pero el Islam es una religión que incluso dentro de sus documentos, de hecho, es la que más fieles tiene en el mundo. Además, contempla a Moisés, a Abraham, a Jesucristo como profetas del Islam. O sea, es mucho más abierta en ese sentido. Yo les digo, yo más o menos creo que es más económico que político. Desgraciadamente la religión así es, ¿no? O sea, nos engancha, hay vacíos en ciertas personas y más en los que son más radicales y lo llenan ahí. Porque sí, estos franceses y belgas que hicieron estos destrozos el 13 de este mes fueron a entrenar allá. Claro. Con ISIS. Y jóvenes, Jóvenes. Veintitantos años, o sea, pero traen su vacío, traen su rebeldía, sus reclamos de los sistemas que fácil los captan. Sí, en ese sentido, a lo que yo me refería, como religión, es decir, la manera de vivir la espiritualidad radical, porque, o sea, ciertamente los nexos en el origen religioso del Islam, pues están desde el Génesis, ¿no? Tenemos esa coincidencia. Abraham, que es la coincidencia con el cristianismo, pero también con el judaísmo. Sí. Esto es como que la raíz de todos estos pueblos, ¿no? Abraham es el padre, digamos, universal Claro, del judaísmo, exacto, del cristianismo y del Islam, ¿no? El cristianismo se desprende del judaísmo. Sí, y esa narración de Ismael, ¿no? Que Abraham tiene la hija, el hijo Ismael con su concubina, y al final pues queda sin la bendición. Entonces, desde allá, y se parten los pueblos. 5.000 años antes de Cristo, se está gestando esta situación. En ese sentido, cuando el Corán es escrito, ¿no? por Mahoma, es radical. Es escrito en Petra, yo creo que a la luz del desierto tan rudo, tan difícil, me supongo. Y entonces se escribe el Corán, y el Corán es radical de naturaleza. Pero aunado a ello, todavía hay los grupos radicales de ese radicalismo, ¿no? Sí, son los chiitas, Al-Qaeda, ISIS, ¿no? Y entonces que están formando esta guerra santa denominada. A eso es lo que me refería, pero ciertamente va hacia los que son kamikazes, hacia estos jóvenes que son inculcados por estos principios de la defensa contra los infieles. En el trasfondo siempre habrá aquellos que están con los intereses políticos, intereses económicos. Pero fíjate, el presidente lo apoya Rusia.
y Estados Unidos está con la oposición. Digo, bueno, ¿quién le está comprando el petróleo a ISIS? Porque ISIS tiene los pesos petroleros. Los poderes A Bashar al-Assad lo apoya, tú dices que lo apoya Rusia. Lo apoya Rusia. Sí. Y Son socios. Y Francia y Estados Unidos lo está apoyando a lo que llaman oposición. Oposición Los es rebeldes. ISIS, es lo que es Al Qaeda en Siria. Y hay otra parte que son los suníes, que esa es la otra tribu que contraria a la familia del presidente Bashar. Entonces es algo bien complicado que a lo mejor aquí nos llevaban a los programas, pero claro, por último, para claro. cerrar, ¿qué onda con las redes sociales? O sea, si es válido que alguien diga, ¿qué onda con esa bandera? Porque se ve así medio polémico. Digo, pues al final de cuentas en Facebook cada quien es libre de poner lo que se le dé la gana. Claro. Pero sí me llamó la atención. ¿Tú qué opinas acerca de eso así rapidito? ¿Sabes qué? Yo creo que esto tiene que ver mucho con el nuevo despertar que ha surgido, no nomás en México, sino en el mundo, por el flujo de la información. Ahorita ya no nos tragamos tan fácilmente de que, pobres franceses. ¿Por qué? Porque también se sabe de que hay muchos muertos en Siria. Y yo creo que ese es el debate. Y otra más es, en cierta forma, la hipocresía del gobierno mexicano al decir, condenamos totalmente esos actos cuando aquí no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Ok, Claro. ¿qué piensas acerca de eso? Del mira, debate ese. A mí me llamó mucho la atención, la realidad, cuando empiezo a ver las banderitas esas mentadas. Y entonces me llamó la atención dos hechos. El primero, que salió a resurgir Ayotzinapa. Sí. La talla. Sí. Es decir, si sumamos el montón de muertos de las matanzas que ha habido acá, pues va a dar más de 128, ¿no? De los que van en Francia. Sí, Y entonces, eso me llamó la atención, de que la gente empezó a replicar, bueno, ¿y por qué no te manifiestas, güey? O sea, ¿por qué no te manifiestas? Pero yo creo que lejos de cualquier cosa, me parece que como pueblo tenemos la obligación de ser solidarios con otros. Así es. Y claro, si le buscamos la explicación a cada cosa, siempre encontraremos algo por lo cual no hacer las cosas, sino apoyar. Yo creo, pero en eso no está todo. Yo creo que toda la gente debería de buscar esta historia que está detrás, que se está escribiendo detrás del simple atentado terrorista, ¿no? Informarse. Claro, Son fenómenos sociales bien interesantes. La gente estamos aprendiendo a conocer nuevas cosas. Hay muchos poderes de facto que están detrás de todo esto. El asunto de las redes sociales es bien importante por varias cosas. Primero, porque en México está tan dolido que vinculas un tema pues de carácter mundial como es este suceso con temas nacionales. O sea, que es que para algunos hay un dolor genuino, válido, Sí. y para otros hay siempre la raja política. Entonces, pero también hay que decirlo, el tema de una bandera no significa nada. O sea, es una opción que te daba el Facebook. Tú decidías hacerlo o no. Mucha gente decimos hacerlo por solidaridad nada más. Sí, te aseguro que si ponen la de Siria, la gente pone la de Siria. O la de México, pone la de México. Claro. Eso yo no creo que sea un hecho trascendental. Yo creo que nos debe llevar a la reflexión interna de cada uno, primero también como ciudadano, porque lo he hecho pues Ángel, y yo tomo sus palabras. El cambio está aquí. Claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, David. Otra vez, gracias por acompañarnos y darnos todo este punto de vista que nos acabas de dar. Y gracias por el halago de decirnos expertos al inicio. Son expertos, sí son. Gracias, Ángel. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Ya lo escucharon ustedes de nuestros expertos y analistas políticos, lo vuelvo a decir, es de verdad. Infórmense, chavos. Ese es yo creo que lo que concluimos de esto. Infórmense, vean los problemas de fondo, y claro que también hay que atacar los problemas de fondo aquí en México, porque también nos duelen muchas cosas, como en otros lados tendrán sus problemas muy domésticos, ¿no? Pues bueno, ahí se los dejamos de tarea, que la fuerza esté con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In a